Jesús abandonó la parroquia San Agustín de las Cuevas a los 20 años y le tomó 5 años más decidirse a interponer la denuncia. Hoy asegura sentirse contento por la sentencia contra su agresor, pero cuenta junto a sus abogados que el camino no ha sido fácil, pues a lo largo de esta década pasaron por todo tipo de obstáculos para que no prosperara su caso. El obispo Marcelino Hernández, él se atrevió a asegurar que solo eran tocamientos los que había hecho este sacerdote. Justamente en otra declaración aleatoria dijo que porque la Virgen de Guadalupe protege a los sacerdotes mexicanos para evitar la violación, solo hace tocamientos, ¿no? Cuando íbamos al Ministerio Público simplemente nos decían, es que no tenemos el expediente. Otras veces nos decían, vengan tal día. Llegábamos el día que nos citaban y decían, bueno, es que ¿qué creen? Que el Ministerio Público se fue de vacaciones, entonces no los podemos atender. En otro momento llegábamos y nos decía los diferentes servidores públicos que estuvieron en el momento de la averiguación, pues que no habían leído el expediente y que por lo tanto no nos podían dar razón de ello. Y bueno, esas fueron una serie de situaciones que se fueron presentando. Sus abogados denunciaron la complicidad de algunos obispos para cubrir al sacerdote Carlos López. El propio Norberto Rivera mantuvieron un esquema de protección hacia este sacerdote. Norberto Rivera le pide perdón a Jesús, se compromete a cooperar, se compromete a entregar el expediente que obraba dentro del tribunal eclesiástico, pero nunca vimos esa cooperación. La defensa de Jesús Romero entregó como prueba a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México 800 fotografías en donde el sacerdote Carlos López aparece teniendo relaciones sexuales con Jesús y otros jóvenes. Estas imágenes forman parte del expediente de la investigación. El sacerdote Carlos López finalmente fue detenido en 2016 en Jutepec, Morelos, donde siguió oficiando a pesar de que se le había prohibido desde 2011. En 2013, el Papa Francisco le envió una carta a Jesús pidiéndole perdón, pero para él no fue suficiente. Ahora Jesús buscará una reparación del daño por parte de la Iglesia, ya que el juez determinó que solo el sacerdote sentenciado le pague 75,000 pesos para reparar el daño. Y de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, además exigirá una disculpa pública del procurador Rodolfo Ríos por haberse tardado 10 años en resolver su caso. Miedo a enfrentarlo, miedo a decir que no, miedo a decirle a mis papás, miedo a que pensaran mal de mí, miedo a que dijeran que yo había provocado. En el 2016 nos decías, cuando se le dictó auto de formal prisión a este ex sacerdote, ganamos una batalla, pero no se ha ganado la guerra. Hoy se dicta sentencia, 63 años. ¿Cómo te sientes? Pues muy contento por la sentencia que ha dictado este juez. Creo que es un castigo ejemplar para este tipo de delitos. Y bueno, esperanzado, todavía faltan ciertas cosas, ¿no? Ahora vamos por una reparación del daño. Por parte de la Iglesia, pero bueno, nuestro objetivo primordial era que hubiera una sentencia en contra de Carlos López Valdés y ya la hay. Ahora, es difícil, ¿no?, preguntarte, pero ¿qué fue lo que pasó contigo? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué pasó con este hombre? Tú nos habías resumido tu caso en el año 2016, pero han pasado 2 años de un proceso larguísimo para ustedes. ¿Cuántos años tenías? ¿Qué fue lo que pasó, Jesús, que te convertiste en una víctima, nos decías entonces, de varias de este sacerdote? Así es. Bueno, yo tenía la edad de los 11 años, yo acudía al servicio del altar en una parroquia que se llama San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, era el párroco de ahí. Y bueno, este hombre tejió como toda una red para atraparme a mí, para atrapar a mi familia, para que mi familia confiara en él y abusar de mí sexualmente, ¿no? Ahora, tú nos decías entonces que ninguna otra víctima, tú sabías que había otros niños abusados, pero en ese momento nadie más había denunciado. ¿Cambió algo durante el proceso? Desgraciadamente no ha cambiado. Este sacerdote se encargó de hacer lo necesario para que las otras víctimas no hablaran. Yo espero que ahora con la sentencia se animen a hablar, si bien ya está él tras las rejas, se animen a hablar para
sacarse ese peso de encima que traen cargando. ¿Tú tienes conocimiento de que si hubo otros niños? Así es. Porque era reiterativa su conducta. Así es, sí, era un cuate serial, básicamente. Un violador serial. Exactamente. Sí, un abusador sexual serial, ¿no? Ahora, antes de pasar con tu abogado, ¿cómo pudiste probarlo? Porque escuchábamos un poco de la conferencia, muchos obstáculos, mucha protección en la iglesia, mucha negación. ¿Cómo lograste probarlo si era tu palabra contra la de la iglesia? ¿Cómo lograste probar que este cura efectivamente había abusado de ti? Bueno, fue gracias en realidad a un trabajo en equipo en conjunto con los abogados, ¿no? Ellos tienen la pericia necesaria y había suficientes elementos para determinar la culpabilidad de este sacerdote, ¿no? Incluso había una carta escrita por el mismo Papa Francisco en el que pedía perdón por los delitos que él había cometido en mi contra. Tú te pudiste comunicar con él y él te pidió perdón. Yo le escribí una carta y él me la contestó en los 15 días, no comprometiéndose a tener acciones, pero sí pidiendo un perdón en nombre de la Iglesia Católica. ¿Cuáles fueron las pruebas que presentaron y que fueron determinantes para condenar al sacerdote? Primeramente, un disco que contenía una serie fotográfica donde aparece explícitamente Jesús y Carlos López Valdés sosteniendo relaciones sexuales, pero no solamente en esas fotos existe la presencia de Jesús, sino también de otros niños que por razón de que no habían denunciado, pues no se pudo tomar o no se pudieron valorar como prueba en diferentes casos. También ayudó mucho las testimoniales, no solamente las que nosotros aportamos como defensa, sino también las que inclusive aporta Carlos López Valdés, que coincidían en tiempo, modo y espacio. Entonces eso hizo que efectivamente pudiéramos ubicar, porque las violaciones que se perseguían eran las que se realizaron en 1994. Entonces, obviamente había que situar a Carlos López Valdés en San Agustín de las Cuevas. Claro. Eso lo hicimos mediante una información que solicitamos a la arquidiócesis. La arquidiócesis siempre se negó a entregar información. Sabemos que hay un expediente dentro del Tribunal Eclesiástico en contra de Carlos López Valdés porque existen varias denuncias de otras víctimas. Existe también una responsabilidad en escalada, porque no solamente, lo dice Jonás Guerrero, el obispo en funciones de Sinaloa, yo hice de su conocimiento al Tribunal Eclesiástico y el Tribunal Eclesiástico lo turnó a la Congregación de la Fe, estamos hablando de la Santa Sede. También estamos diciendo que para que López Valdés haya sido suspendido en sus licencias ministeriales, forzosamente esa determinación la tuvo que tomar el Papa. Claro. Esto se da en el 2011, es decir, 4 años después de que nosotros interpusiéramos la denuncia. Cabe decir que es muy importante este caso y tiene varios elementos particulares porque documenta, es el único caso que documenta la intervención de 2 obispos actualmente en funciones, el obispo de Colima, que es Marcelino Hernández, y el obispo de Sinaloa, que es Jonás Guerrero. Ellos, antes de que nosotros interpusiéramos la denuncia con carácter formal, ellos ya tenían conocimiento de esos abusos y no hicieron nada. Lo que hicieron fue cambiar de parroquia a Carlos López Valdés. Sabemos de este modus operandi, no lo teníamos documentado en México. ¿Y cómo lo documentaron? ¿Cómo lo documentaron esta complicidad entre los párrocos? Nosotros solicitamos primero que depusiera el presidente del Tribunal Eclesiástico, que en ese entonces era Alberto Pacheco, que él tenía conocimiento de todas las denuncias. Cuando él depone en la Procuraduría, él niega todos los hechos. Desafortunadamente ya no pudimos imputarle el delito de falsedad en declaración porque él está afinado actualmente. Pero a partir de una reunión que se da el 2 de abril de 2007, donde está Jonás Guerrero, Marcelino Hernández y otro personaje que se llama Roberto Montoro, donde confrontan directamente a Carlos y le imputan estas, conductas inadecuadas, dice la Iglesia. Y ahí le solicitan nuevamente que se presente a Casa Damasco, que es una casa terapéutica donde envían a padres pederastas y a padres con problemas de adicciones, para que se atienda en lo económico y en lo emocional y en lo espiritual. Pero es una reiteración, es decir, ellos ya tenían conocimiento mucho antes de eso. Ahora, tú hablabas en el 2016, Jesús, de cómplices, ¿te referías a ellos? Exactamente. De que tú no ibas a descansar hasta que no hubiera otros castigados, además del ex sacerdote, ¿te refieres a estos 2 sacerdotes? Así que todavía no termina la historia, ustedes van a seguir peleando porque ellos también sean castigados. Claro que sí, bueno. Tú me decías, Jesús, en ese momento, yo te preguntaba, muchos, y hoy vuelve a surgir este debate con el tema del acoso sexual. Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué no denuncian antes? ¿Por qué se esperan 10 o 20 o 5 años? Porque la culpa
también te acompaña, ¿no? Tú me decías Así entonces es. que la culpa, pues de un niño de 11 años hasta que logra madurar emocionalmente un poco, la culpa fue muy pesada para ti. Así es, claro, la culpa es muy pesada, el no haber puesto un alto, claro, porque no podía, porque era un niño, el no haber dicho que no, el no habérselo dicho a mis padres, pero también hay un factor muy importante, ¿no? Que ahí se está jugando también una creencia, una fe, Por una supuesto, espiritualidad, ¿no? debe ser terrible. Y estos tipos justamente juegan con eso, ¿no? Incluso para descalificar a la misma víctima, ¿no? Una confusión espiritual, emocional, de todo tipo. ¿Cómo estás hoy? Claro, hoy estoy contento, siento que ganamos la guerra, ahora sí, ¿no? Qué bueno. Y en espera también de qué manera lo va a tomar la iglesia también, ¿no? Ahora hay un nuevo cardenal que dice que va a tener cero tolerancia en estos casos. Esperemos que también coopere, que se acerque y que veamos Pues, qué que así podemos sea. hacer.